Hola amigos, mi nombre es Juan Alberto Solís León y el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación, los tipos de comunicación que existen, la definición de cada una y un ejemplo para poder entenderla mejor, así como los elementos que la componen juntamente con su clasificación. Entendemos que la comunicación es el proceso de intercambio de información, ideas, pensamientos y sentimientos entre dos o más personas. La comunicación tiene su origen desde hace millones de años y conforme pasan los ciclos la comunicación ha ido evolucionando gradualmente hasta llegar a lo que nosotros vemos todos los días. La comunicación es esencial para el entendimiento, la colaboración y la convivencia entre individuos. Como primera definición tenemos la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es aquella que se establece a través del lenguaje, ya sea oral o escrito, que se da entre dos o más personas, lo que nosotros conocemos como el emisor y el receptor. Dos ejemplos de la comunicación verbal serían una conversación por vía telefónica o una presentación en público. Cuando una persona expone ante un grupo de personas, el presentador es el emisor y los que escuchan el mensaje son los receptores. Por otro lado tenemos la comunicación no verbal, que es aquella que se realiza a través de gestos, expresiones faciales, posturas corporales, el tono de voz y otros elementos no verbales. Un ejemplo de la comunicación no verbal sería un buen apretón de manos firme. Al dar la mano a alguien de manera firme y segura al saludar, se transmite una impresión de confianza y seguridad en uno mismo. Por otra parte, la kinestesia es una forma de comunicación no verbal que se basa en el uso de gestos, movimientos corporales y contacto físico para transmitir mensajes, como por ejemplo una persona que abraza a otra para expresar cariño y apoyo, o también un niño que mueve las manos de manera enérgica para mostrar emoción y entusiasmo. La proxémica como no verbal es el estudio de cómo las personas utilizan y perciben el espacio físico en sus interacciones sociales. Se analiza cómo las personas se colocan en relación con los demás, cómo utilizan el espacio a su alrededor para que ellos puedan comunicar mensajes y cómo responden también a la invasión de su espacio personal. Un ejemplo de esto sería la forma en que las personas se ubican en una sala de reuniones o también cuando dos personas están teniendo una conversación en la calle. Es común que nosotros podamos observar que mantienen una distancia determinada entre ellas. Si están muy cerca pueden sentirse incómodas. El paralenguaje también se refiere a todos aquellos elementos no verbales que acompañan al lenguaje verbal en la comunicación humana. También se refiere a las señales o expresiones faciales, posturas corporales, gestos y otros elementos de la comunicación que no usan palabras, como por ejemplo puede ser los cambios de postura y gestos mientras se habla, el bostezo de una persona, la risa de un niño, el suspiro de una persona o el llanto de un bebé. Por otro lado también tenemos la comunicación oral y la escrita. La oral es aquella que se realiza a través de palabras habladas. Es una forma de comunicación directa en tiempo real, que se produce en situaciones de interacción cara a cara. Como ejemplo de esta sería un debate o una entrevista de trabajo, y la comunicación escrita es aquella que se realiza a través de textos o documentos, como cartas, correos electrónicos, informes, mensajes en redes sociales y entre muchas otras. Y de ahí pasamos a la comunicación interpersonal, intrapersonal e intercultural. La comunicación interpersonal se refiere al intercambio de información, ideas, emociones y opiniones entre dos o más personas de forma directa, ya sea de manera verbal o no verbal. Un ejemplo de la comunicación interpersonal sería una conversación cara a cara. En una conversación cara a cara hay dos o más personas que se comunican de forma directa, que están intercambiando ideas, emociones y opiniones a través de un lenguaje verbal y no verbal. La comunicación intrapersonal también se refiere al proceso mediante el cual una persona se comunica consigo misma, reflexionando, evaluando sus pensamientos, emociones, creencias y experiencias internas. Un ejemplo de esta comunicación sería la reflexión personal, cuando una persona se toma un tiempo para reflexionar sobre sus propias acciones, emociones y creencias.
Y la comunicación intercultural se refiere al intercambio de información entre personas de diferentes culturas con el objetivo de comprender, respetar las diferencias culturales para promover la comunicación efectiva y una convivencia armoniosa. Dos ejemplos de la comunicación intercultural serían una negociación entre empresas de diferentes culturas y la otra sería por medio de viajes interculturales. Al interactuar con personas de diferentes culturas durante un viaje es fundamental esta comunicación para que se pueda evitar malos entendidos y se pueda mostrar respeto y apreciación por las diferentes culturas y facilitar una buena convivencia. Ahora, la connotación de mensaje se refiere a todas las asociaciones subjetivas, emocionales, culturales que evocan de una palabra, también una frase o imagen en la mente de las personas. Va más allá de su significado denotativo o literal. Estas implicaciones pueden variar según el concepto, la experiencia previa y las creencias individuales. Por ejemplo, la connotación del mensaje de la palabra casa, aunque denotativamente se refiere a un lugar de residencia, también puede tener connotaciones diferentes. Para algunos puede representar seguridad, calidez y pertenencias, mientras que otro puede evocar sentimientos de nostalgia, soledad o conflictos familiares. Y la denotación del mensaje se refiere al significado literal y objetivo de una palabra, frase o imagen, sin tener en cuenta connotaciones subjetivas o sociales personales. Por ejemplo, la palabra perro denota a un animal de 4 patas, que es peludo, doméstico y que suele ser mascota de muchas personas. O un libro denota a un objeto compuesto por personas unidas, cubiertas de contenido impreso que se utiliza para leer y adquirir conocimiento o entretenimiento. Ya para concluir, pudimos comprender que la comunicación es sumamente importante y está compuesto por elementos que brindan una estructura, comprendiendo que la comunicación tiene una adaptabilidad en la forma en que interactuamos con nuestro alrededor, involucrando el vocabulario, gestos, fluidez, el ritmo, la distancia, la mímica y hasta nuestro propio comportamiento físico, como lo es en el andar y el sentarnos, teniendo siempre en mente que la comunicación es fundamental para el desarrollo del ser humano.